Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio en las 7 iglesias del Apocalipsis, aprendiendo aquello que en la sinceridad de nuestro corazón cada uno de nosotros quiere verdaderamente encontrar, que es conocer la voluntad del Señor, hacer lo que Él quiere, reconocer nuestros propios defectos y errores, enderezar nuestra vida de obediencia delante del Señor y vivir una vida como creyentes conforme el Señor así lo quiere y conforme Él hace las correcciones necesarias en su iglesia en estas cartas. Bienvenidos sean todos, gracias por estar aquí, gracias por escuchar y ver, y gracias por compartir, porque recuerden que la finalidad de estos estudios es única y exclusivamente que la palabra de Dios corra a través de todo este planeta, si fuera posible, y llegar al corazón de otros muchos que todavía no le conocen al Señor Jesucristo, y a través de estos estudios ellos también puedan ser contados entre la iglesia y el Señor. Por mucho, recuerden, por mucho, eso depende de cada uno de nosotros, de que compartamos estos estudios a nuestro alrededor y le hagamos llegar a aquellos que todavía no conocen al Señor, pues tengan la oportunidad de conocerlo. Así las cosas, iniciamos con la Filmina 39. Estamos en la segunda parte de lo que corresponde a las recriminaciones que el Señor hace. La he dividido en dos para no hacer extensiva la primera parte, que abarcaría muchas filminas y haría que la exposición audible se extendiera mucho. Entonces la he dividido en dos y esta es la segunda parte de ese momento en el cual el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo una serie de señalamientos sobre la forma como está actuando y se está comportando en este mundo delante de Él. Puesto que todos estos eventos que el Señor señala en estas cartas son eventos pasados que concluyeron a finales del primer siglo o por ahí, es claro, y esto lo he dicho repetidas veces, que por lo tanto esta enseñanza es aplicable no solo al momento puntual en el que el Señor le envía, sino a cada uno de nosotros hasta nuestras vidas. Precisamente por eso estamos aquí, aprendiendo del Señor, rogándole al Santo Espíritu que nos dé entendimiento suficiente y necesario y voluntad para hacer aquello que aprendemos, para que nuestra vida sea lo correcto delante del Señor, y así el Señor no tenga eventualmente que hacernos recriminaciones de llevar una vida que a Él no le agrada. En esta segunda parte, como les dije, Filmina 39, estamos empezando una de 6 filminas que serán la primera parte del estudio. Esta sección se componía de 13, 14 filminas, pero repito, como es demasiado larga, entonces la he dividido en dos. Y esta primera se compone de las 6 más la filmina introductoria y será un poquito más corta. Estamos en el versículo 15 del capítulo 2, donde el Señor le señala a la iglesia de Pérgamo y les dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Para algunos que se sienten motivados, para decirlo de alguna manera, a quejarse de nuestro Dios o hacerle supuestos señalamientos de por qué el Señor dice que yo aborrezco, ¿cómo es posible? Se preguntan algunos, que siendo Dios perfecto, santo y justo, tenga estos sentimientos. Recuerden que esta manera de expresarse del Señor es simple y sencillamente para que nosotros entendamos en términos humanos de qué está hablando el Señor. Dicho de manera más clara, el aborrecimiento del Señor jamás, ni por asomo, es el sentimiento de aborrecer que los seres humanos sentimos hacia los demás o hacia algunas cosas. El aborrecimiento del Señor es el rechazo total, completo y absoluto de todo aquello que tiene forma de pecado o que es ofensivo a la santidad de nuestro Dios. Por eso Él usa la fórmula yo aborrezco únicamente para que nosotros entendamos su rechazo a aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas. También, como punto importante, debemos entender que es gravísimo, un error muy grave, el pretender que las doctrinas corruptas, como las que se señalan aquí, la de Balaam y los nicolaitas, son cosas de un pasado distante. Ya esto lo había comentado en el estudio anterior, pero nunca está de más enfatizarlo, porque algunos podrían considerar que estas son cosas que ya no suceden y por lo tanto no tenemos nada que ver con este asunto. No es así. Ya vimos en el estudio anterior en qué se basaba la doctrina de Balaam y tenemos claro que la misma práctica del amor al dinero, las acciones corruptas, tanto sexuales como de toda naturaleza, se presentan hoy en día dentro de pseudoiglesias y dentro de falsos líderes que pregonan este tipo de cosas. Así que esto no es del pasado, esto es actual en todo el sentido de la palabra.
Y hacemos bien en estar alertas contra este tipo de cosas. Un segundo aspecto que debemos tener presente es que nuestro enemigo proverbial, Satanás, tiene a lo largo de estos miles de años que lleva haciendo caer al hombre y llevándolo a sus terrenos, tiene una enorme cantidad de nuevas mañas y engaños que ha creado a lo largo del tiempo y que sabe aplicar esas herejías en el presente. Recordemos el refrán que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esto es una realidad. Su experiencia a lo largo de estos milenios es enorme. Ha acumulado una gran serie de cosas malas y de nuevas formas de engañar a las gentes y de hacerle caer, haciéndoles creer que son cosas correctas, que no lo son. El siervo negligente, el siervo inútil, el siervo que no está atento a los mandamientos de su Señor, caerá fácilmente en ellos. Solo debemos tener presente la advertencia que nos hace el apóstol Pedro en su primera carta, en 5:8, cuando dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Las víctimas que Satanás quiere devorar somos ustedes y yo, así que debemos estar alertas. Otro aspecto importante que debemos tener presente es que en la iglesia de Pérgamo, de lo cual aprendemos, algunos de los fieles dudaron de si ciertas experiencias nuevas que se estaban practicando o que estaban entrando dentro de la iglesia se podrían practicar. Esto lo que muestra es algún grado de inseguridad, algún grado de negligencia culpable y sobre todo falta de crecimiento espiritual en las verdades de la palabra de Dios. Es decir, si uno no está debidamente instruido, debidamente sabido de lo que la palabra de Dios dice y señala, entonces le va a costar muchísimo diferenciar entre lo que es correcto y lo que no lo es. Y ahí es donde entra nuestro enemigo, como le hizo a Eva, susurrarnos en el oído que aquello que está entrando, que es una novedad, que es parte del comportamiento social de la época, no es del todo malo o no es para nada malo. Y ahí es donde los siervos que no están debidamente firmes en su fe en el Señor van a caer. Estas dudas y la presión social dentro y fuera de la iglesia, más el corazón engañoso, recuerden Jeremías 17:9, los pone a estos siervos al filo de la navaja, es decir, a caminar en la orilla del abismo con el riesgo de caer en cualquier momento. Pasamos ahora a la Filmina 40 y estamos siempre en el versículo 15, analizando ciertos aspectos de gran valía que nos ayudan a entender lo que el Señor le señala como acto recriminatorio a la iglesia de Pérgamo. Y es que en cuanto a las nicolaitas y a la doctrina que ellos practicaban, la palabra de Dios no da suficiente información sobre su procedencia y cuáles eran estas prácticas aborrecibles. Mucho se ha dicho, mucho se ha especulado sobre quiénes eran los nicolaitas y no voy a entrar a señalarlas porque creo que si no hay absoluta certeza de quiénes eran y qué era lo que practicaban, tal vez sería caer en algo y crear falsas expectativas con respecto a ellos. De una cosa podemos estar totalmente ciertos, es que sea cual sea la doctrina aborrecible de los nicolaitas, para un siervo instruido en la palabra de su Dios, le serán fácilmente reconocibles, es decir, tendrá la capacidad para saber, sin que diga, estas son prácticas nicolaitas, saber que aquello que se pone delante de sí, o que trata de penetrar dentro de la iglesia, son cosas que definitivamente no son permisibles y que deben ser rechazadas, como dirían los abogados, a puertas, es decir, en la puerta misma de la congregación de la iglesia, rechazarlas por completo. Así que, aun cuando no hay explicación clara de quiénes eran o cuáles eran esas prácticas, evidentemente eran despreciables y sobre todo eran aborrecimiento divino, por lo cual también debemos estar alertas para evitar, ya sea estas, aunque no las reconozcamos como tales por desconocer cuáles eran, sí tengamos presente que todo aquello que tiene forma de pecado o tiene disfraz de pecado debe ser rechazado. Un séptimo aspecto valioso es que si hay algo ciertísimo, es que por estos últimos 2000 años es una realidad en la iglesia del Señor. Es decir, que este tipo de ataques a la iglesia se ha producido durante todo este tiempo porque nuestro enemigo, como les dije, ha crecido verdaderamente en la forma como engaña y como induce a los siervos de la iglesia para que cometan pecado. Entonces tenemos que cuando el siervo madura, y ese acto de crecer, de madurar, de tener un entendimiento más claro acerca de las verdades del Señor, le da al siervo el entendimiento necesario, así como la capacidad suficiente para reconocer ese pecado, que es lo que les acabo de decir. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en Romanos 12:2, donde Pablo nos manda a no amoldarnos a las cosas y a las sociedades de este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En otras palabras, no se hagan como el mundo, sino que renueven su entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando yo no permito que el mundo me amolde a lo que es Él,
y renuevo mi entendimiento en capacidad y conocimiento de la palabra de Dios, cuando se acerquen este tipo de doctrinas como las de Balaam o las nicolaitas o cualquier otra que quiera penetrar dentro de la iglesia o dentro de mi corazón, tendré yo la fuerza, la capacidad, el conocimiento y el entendimiento para rechazarla de inmediato. Y lo otro, por supuesto, es que conforme crezcamos en sabiduría y en conocimiento de la palabra de Dios, la guía del Santo Espíritu de Dios se hace más evidente en el siervo, y sobre todo los dones que el Santo Espíritu reparte según su voluntad en aquellos siervos a quienes el Espíritu ve con capacidad, con deseo, con esfuerzo, con verdadero celo de hacer las cosas correctamente, pues les serán dados. Dones como por ejemplo el don de maestro, el don de la enseñanza, el don de la sabiduría, el discernimiento de espíritus. Todo eso le permite a un siervo fiel identificar cualquier tipo de herejía o cualquier tipo de pecado que se presente delante de él. Un octavo aspecto es que en este punto las herejías tanto de Balaam como las de los nicolaitas evidentemente se estrellarán contra la verdad de una sana doctrina. De ahí la necesidad, insisto, por favor, es requerimiento indispensable, inmutable, que cada uno de nosotros se prepare debidamente en el conocimiento. Toda esa forma de pecado, repito, toda esa forma de doctrinas malsanas y perversas se estrellan contra esa verdad de la sana doctrina, que es la que el siervo fiel y prudente va a tener, la que va a adquirir con el estudio de la palabra de Dios, que es, repito, lo que estamos haciendo, aprendiendo de la palabra de Dios. Seguimos con la Filmina 41 y estamos siempre en el versículo 15. Esta es la tercera de las 6 que componen el estudio de esta semana. Y para darle un cierre a este apartado de la doctrina de los nicolaitas que se señala en este versículo 15 y los señalamientos que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo, lo cual, recuerden, se extiende a lo largo de los tiempos. Voy a citar un par de comentarios que creo que es oportuno que entendamos. El primero es de La Cueva, a quien ustedes me oyen citar con frecuencia. Él era, porque ya está en la presencia del Señor, un siervo de Dios que escribió muchísimo, libros importantes y comentarios importantes, y también hizo un comentario del Apocalipsis, y en lo que respecta a este pasaje dice La Cueva, citando a un ex sacerdote de apellido Grau, dice, como dice Grau, no basta tener la verdad si no andamos en la verdad. Cuando se halla en peligro la marginación social y amenaza la persecución cruenta, las excusas son fáciles, pero desleales. Hay que entrar al ambiente de ellos para conocer sus métodos y atraerlos a Cristo. Ya sé que los ídolos son nada, yo asisto de forma pasiva, son las razones que dan algunos, pero lamentablemente estas excusas son solo eso, excusas bastante miserables, diría yo, de alguien que no quiere reconocer la verdad y que prefiere inclinarse a este tipo de cosas perversas y malas que nuestro Dios definitivamente desaprueba y, como dice él, aborrece. El otro comentario es de otro comentarista, que también cito con frecuencia, que es Kistemaker, que dice con respecto a esto: luego los nicolaitas sugerían que los cristianos realizaran actos sexuales inmorales. Sin embargo, los cristianos sabían que la ley de Dios les prohibía establecer relaciones sexuales extramatrimoniales. Estaban muy al tanto de las numerosas prostitutas en los recintos del templo que los seducían con pretextos religiosos. Y por último, los seguidores de Balaam los instaban a sacrificar animales en el culto al César. Este sacrificio, decían, solo implicaba, vean la estrategia, el engaño, dice Kistemaker, este sacrificio, decían, solo implicaba quemar una parte insignificante del animal y dejar el resto para fiestas que podían disfrutar los cristianos con sus familias y amigos. De nuevo, los seguidores de Cristo sabían que no podían adorar tanto a Cristo como al César. Esto es importantísimo, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy en día no nos están poniendo a adorar a ningún líder religioso de manera literal, el maligno nos engaña con tretas y con artilugios para que algunos siervos se mezclen con cosas que definitivamente el Señor rechaza y de las cuales aborrece. Hay que tener muchísimo cuidado con esto para no caer en estas trampas, porque, repito, nuestra realidad hoy está colmada hasta la saciedad de este tipo de cosas, y si no estamos listos, avispados, vigilantes y atentos a nuestro entorno, es probable que pudiéramos caer en algunas de ellas, o lo que es peor, no estar lo suficientemente alertados para evitar que otros consiervos caigan en ellas. Seguimos con la Filmina 42 y tenemos un par de comentarios más que es importante porque instruyen y nos ayudan a tener una comprensión más amplia acerca de este versículo 15. El siguiente es de Barclay,
Este sí creo que no lo he citado antes, pero también es un comentarista de confianza que en el comentario del Apocalipsis dice acerca de los nicolaitas: trataban de persuadir a los cristianos de que no había nada malo en adaptarse prudentemente al mundo. El que no esté dispuesto a ser diferente no tiene por qué iniciar el camino cristiano. El fallo de los nicolaitas era que seguían una política de componenda, solamente para ahorrarse dificultades. El aviso del Cristo resucitado es que va a hacerles la guerra. Debemos fijarnos en que no dijo os haré la guerra, sino les haré la guerra. ¿A quiénes? A ellos. No estaba airado con toda la iglesia, sino con los que trataban de seducirla, para con los descarriados no tenían sino piedad. El siguiente comentario es de Riley, quien al respecto dice: la condenación se aplicaba a la moral, doctrina de Balaam, y a la doctrina de los nicolaitas. Balaam, la historia, recuerden, está en Números 22 del 1 al 25. Encontrándose incapaz de maldecir el pueblo de Dios, instruyó a Balac, rey de Moab, a corromperlos con inmoralidad e idolatría, de modo que Dios finalmente lo juzgó. Su doctrina es la enseñanza de ceder en la vida. La doctrina de los nicolaitas puede ser la misma enseñanza, el acto de ceder, o puede ser una injustificable exaltación del clero. En todo caso, como ven, esto es una conducta, un procedimiento que tiene actualidad en nuestros días y por lo cual demanda de cada uno de nosotros como siervos fieles el estar atentos y sobre todo vigilantes para no caer en ese tipo de cosas y no permitir que estas perversidades puedan introducirse dentro de la iglesia en la forma de falsos maestros. Llegamos así a la Filmina 43, que esta ya sería la penúltima del estudio de esta semana. Siempre con el versículo 15, esta es la quinta de las 6 que la componen, y el último comentario, un poco largo, pero creo que es oportuno, es de Pérez Millos, que también me han oído citarlo. Es un buen siervo de Dios y sobre todo es un siervo muy centrado en la palabra de Dios, gran conocedor de la palabra del Señor, y al respecto dice Pérez Millos: la primera amonestación tiene que ver con un grupo dentro de la iglesia que retenían una falsa enseñanza. Estos estaban entre los miembros de la congregación y sin duda se contaban como creyentes en plena comunión dentro de la iglesia. El verbo usado para retener indica que sujetaban fuertemente aquella doctrina. La perversa doctrina de Balaam era en sí misma una trampa contra los creyentes. Ellos enseñaban que no había problema alguno con comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, que era lícito participar de las fiestas sociales que se hacían en honor de algún ídolo y comer con los idólatras de la carne ofrecida en honor del ídolo. Este fue uno de los pecados que trajo castigo sobre Israel en Baal Peor, Números 25 del 1 al 9. Un problema semejante ocurría en el entorno de la congregación en Corinto. ¿Qué importancia, pregunta Millos, tiene un ídolo si no es nada? Perdón, esta es la cita que está haciendo de Pablo en Corinto. ¿Qué importancia tiene un ídolo si no es nada? La conclusión a que se llega: quien se une a los paganos es una fiesta en honor de un ídolo, se une a ellos en el culto al ídolo, con la tremenda agravante que los paganos sacrifican a un ídolo, lo están sacrificando realmente a los demonios que se ocultan tras el ídolo. 1 Corintios 10:20. Vean, y nuevamente insisto en el cuidado que debemos tener, porque precisamente disfrazado de una manera muy sutil para tratar de engañar a miembros débiles de la iglesia, Satanás usa las mismas tácticas de aquel entonces, solo que, como le digo, maquilladas para atrapar a aquellos ingenuos dentro de la congregación que no crecen, que no maduran, que no se instruyen y que no permanecen en estado de vigilancia para ser fieles a su Señor. Así que tengamos muchísimo cuidado. Llegamos así a la Filmina 44, que ya es la última del estudio de esta semana, y estamos en el versículo 15. Recuerden, el versículo dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. El Señor recrimina a la iglesia de Pérgamo, que ha participado de manera consciente y culposa de mantener dentro de sus paredes a quienes hacen actos aborrecibles que el Señor definitivamente no aprueba. En esta parte del estudio llegamos a algunas conclusiones importantes que es necesario enfatizar, y la primera es que se puede afirmar con una absoluta certeza experimental, es decir, de la experiencia, lo que cada ser humano ha vivido y vive aún, la innata tendencia a dejarse engañar. Esto es lamentablemente un mal que no solo es resorte de toda la humanidad, sino que aún dentro de la iglesia del Señor hay quienes se dejan engañar, simple y sencillamente porque no están vigilantes y porque no quieren crecer y madurar en el conocimiento de la palabra de Dios, que es quien les da la luz necesaria para alertarlos cuando el peligro los amenaza. Esto queda establecido
en palabras del mismo apóstol Pablo, cuando a través de su carta a los Efesios en el capítulo 4, versículos 22 y 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, se refiere antes de que conociéramos al Señor Jesucristo, dice: despojados del viejo hombre, ese, antes del Señor Jesucristo, que está viciado, es decir, totalmente contaminado, conforme a los deseos engañosos de saben quién es nuestro enemigo, y renovados en el espíritu de vuestra mente, lo que también dice en Romanos 12, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, crezcan en el nuevo hombre que son ahora, a partir de el hecho de ser salvos por gracia en el Señor, y que hemos sido creados en Él para esas buenas obras, y ese nuevo hombre creciendo en justicia y santidad de la verdad. Y esto es algo que está hecho y dicho como mandato, no es una sugerencia, es algo que como siervo debemos hacer. ¿Y esto por qué? Porque la tendencia natural de ese viejo hombre al que Pablo alude aquí es hacer cosas como lo que le pasó a Acán. Josué 7, del 1 al 26, hizo caer a Acán para que adquiriera un manto babilónico, un poco de oro que se encontró en la toma de Jericó, y eso hizo caer a él y a toda su familia. O lo que le sucedió a David en 2 Samuel 11, del 1 al 4, cuando David cayó en adulterio precisamente por no haber hecho lo que debía haber hecho, de cumplir con su deber como rey y general de los ejércitos de Israel, y se quedó en la casa. O también le puede suceder lo que se narra en Hechos 5 del 1 al 11, lo que pasó con Ananías y Zafira, cuando viendo que el producto de la venta de un terreno que tenían fue más de lo que esperaban, dieron una cierta cantidad, pero se dejaron otra, diciendo que eso que entregaron era todo lo que les habían dado por el terreno. Y entonces fue cuando les pasó lo triste que les pasó cuando Pedro, dictando sentencias sobre ellos, ambos murieron. O también podría suceder lo que les pasó a uno de los discípulos de Pablo, que se narra en 2 Timoteo 4:10, llamado Demas, quien luego de estar alrededor de 7 u 8 años con Pablo, habiéndolo escuchado en sus mensajes, en sus cartas, en sus prédicas, en sus visitas a las iglesias, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: porque Demas me ha abandonado, prefiriendo el mundo. Con lo cual, estamos aprendiendo de cada uno de estos personajes citados que hay una necesidad en cada uno de nosotros de estar en completa alerta y atentos a nuestro entorno, porque el peligro no solo es real, sino que está a nuestro alrededor, valga la redundancia, porque ciertamente sabemos que estamos en el campo del enemigo y por tanto el enemigo está atento a todas nuestras acciones, viendo a ver cómo nos hace tropezar, para que el nombre del Señor Jesús sea blasfemado y sea vituperado en medio de aquellos que son seguidores de este ser maligno y que tratan de encontrar defectos en los creyentes para burlarse y para reírse del Evangelio del Señor Jesucristo. Muy bien, aquí daríamos por terminado esta parte del estudio y estaríamos concluyendo la parte de las recriminaciones. Les agradezco que se tomen el tiempo para escucharla y sobre todo, como les he dicho ya otras veces y que no me cansaré de repetir, por favor, traten de propagar estos mensajes. Esto es únicamente para que el nombre del Señor sea glorificado, para que su mensaje llegue a otros que no le conocen y para que su palabra corra y cumpla el propósito para la cual es enviada. Nosotros tenemos esa responsabilidad. El mensaje no se va a predicar solo. Tenemos que ser nosotros quienes lo impulse, quienes lo manden, quienes lo envíen, quienes lo hagan llegar a aquellos que están necesitados. Esa ciertamente es nuestra responsabilidad. Y recuerden, solo tenemos que ver a nuestro alrededor. Ahí encontraremos a uno que otro que querrá escucharlo y que al final, tal vez, y si así el Señor lo tiene determinado, nos dará la gratísima sorpresa de que ha visto en el Señor a su Salvador, y le ha reconocido y le ha confesado como tal. Dios los bendiga, gracias por estar aquí y gracias por participar de estos estudios. Con la ayuda y la gracia de Dios, nos estaremos escuchando la próxima semana.